Saludos a todos. Hoy vamos a ver la lección número 21, que se llama nuestros dos defensores. Y vamos a ver aquí que Jesucristo y el Espíritu Santo abogan por nosotros ante el Padre. Empezamos con nuestra oración inicial. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él nos ayude a poder comprender bien nuestro tema, a que yo me dé a entender bien. Bueno, decimos: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, todo miedo, toda duda, toda indiferencia, toda soberbia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, empezamos de lleno con nuestro tema. Decía, se llama Nuestros dos defensores. Vamos a recordar un poco que Jesús cumplió a plenitud el designio salvífico del Padre. Y decíamos en nuestras lecciones de Cristología, de la 13 a la 19, pues que Jesús cumple con todas y cada una de las profecías en las que se hablaba del Salvador. Y vemos que desde su nacimiento hasta su muerte, pues Él es un ejemplo para nosotros, para que nosotros sepamos cómo vivir, ¿sí? Cómo vivir, cómo cumplir con pues los mandamientos de Dios, ¿sí? Él pudiendo haber nacido en un lugar lujoso, pues rico, pues él elige lo más humilde para darnos ejemplo, pues de que no necesitamos cosas materiales, basta con la voluntad de Dios y que nosotros tengamos esa fe en Dios para poder pues vivir bien y agradarle a Dios. Y vemos que María, en la lección anterior, vimos que María es ese medio que Dios elige para que Jesús venga al mundo. ¿Por qué? Porque tenía que ser un hombre completo, igual a cualquiera de nosotros, excepto en el pecado, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a empezar. Dice: Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y aquí vemos en Juan 13, del 1 al 3, Juan 13, del 1 al 3 dice: Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena, y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía, ¿sí? O sea, él ya sabía que ya estaba terminando casi su misión, pues venía lo más fuerte, que es su pasión. Entonces aquí, pues él los está preparando, ¿sí? En ese momento, en la última cena, pues él instituye la Eucaristía y el sacerdocio, ¿sí? Eso ya lo vimos en la lección 18, ¿sí?
Bueno, ahora vamos a ver, bueno, antes de esta, un poquito recordar, en Mateo 28 del 16 al 20, si tienen a la mano su Biblia para que vayan siguiendo las lecturas, Mateo 28 del 16 al 20. Dice, por su parte los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces vemos aquí que después de su resurrección, Él se dedicó a terminar de prepararlos acerca de lo que tenían que hacer, ¿sí? Vemos que Él eh, pues se preocupaba para que ellos siguieran con esa misión que Él les dejó, ¿sí? Antes de que leamos esta, vamos a ver Hechos 1 del 12 al 14. Hechos 1 del 12 al 14. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos que María pues estaba con ellos, por eso es que pues nosotros en la lección pasada veíamos cómo María es la madre de la iglesia, porque siempre estuvo con Jesús, y cuando Él sube al cielo, ella está junto con los discípulos en espera del Espíritu Santo, ¿sí? Y bueno, ya antes Jesús los había enviado a misionar, dándoles poderes sobre los espíritus malos. Entonces aquí en Marcos 6:7 vamos a ver esta parte. Marcos 6:7. Dice, Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. También en Lucas 10, del 1 al 2, vamos a ver. Lucas 10, del 1 al 2. Dice, después de esto el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Entonces vemos cómo pues Jesús les manda a predicar a todos lados y les da poderes para que ellos puedan cumplir con esa misión, ¿sí? Después de su resurrección, Cristo prosiguió su formación dándoles las últimas disposiciones y poderes adecuadas a su misión, y les dijo, aquí en Marcos 16, del 15 al 18. Marcos 16, del 15 al 18.
Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vemos cómo pues los prepara, ¿sí? Los prepara para que ellos puedan cumplir con su misión, ¿sí? Aquí también en Hechos 1 del 3 al 11, Hechos 1 del 3 al 11 dice, de hecho se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los plazos y los pasos, que solamente el Padre tenía autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue levantado ante sus ojos, y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús han llevado que les han llevado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, entonces vemos aquí cómo pues Jesús sube al cielo, a eso le llamamos la ascensión del Señor. Y en ese momento pues sus discípulos pues sí se pusieron tristes porque ellos amaban al Señor y pues sentían feo que pues ya no iba a estar con ellos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dice que dos hombres les dijeron que pues así como subió, algún día va a volver. Pero Jesús promete otro paráclito. Ya desde antes de que él padeciera, lo dijo en Juan 14 del 15 al 17. En Juan 14 del 15 al 17. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí vemos cómo pues Jesús los va preparando poco a poco. ¿Sí? Entonces también les advertía que en el mundo no iba a ser fácil su trabajo, pues el mundo odia a Jesús y a los suyos. ¿Sí? Aquí en Juan 15 del 18 al 20 lo vemos. Dice, si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerán la de ustedes? Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí vemos pues que no iba a ser fácil ni para ellos, pues ni para nosotros, todos los que seguimos a Jesús, pues sí se nos presentan dificultades, trabas siempre que queremos hacer la voluntad de Dios, pero Jesús pues pide por nosotros y aquí en Juan 17 del 14 al 21 lo vamos a ver. Juan 17 del 14 al 21. Dice, yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio, para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por estos, sino que también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí vemos cómo, pues Jesús ruega por nosotros también, porque ahí ya nos incluye a todos los que creemos en Él, pues escuchando los evangelios, escuchando todo lo que sus discípulos pues aprendieron de Él. Y entonces, pues aquí Jesús pide por cada uno de nosotros porque el trabajo pues no es sencillo, pero de la mano de Jesús todo va a ser más sencillo. Bueno, aquí advertencia sobre la caridad. ¿Qué se refiere? Bueno, aquí Jesús sabe cómo somos nosotros y sabe que el ser humano pues tiene, gracias al pecado, pues tenemos egoísmo, soberbia, envidias unos con otros y que para unirnos unos con otros pues vamos a buscar mucho la conveniencia, si me cae bien, si me da lo que yo necesito, si me halagan, depende de la necesidad que nosotros aparentemente consideramos como importante, pues ese es el factor de unión entre los hombres. Pero Jesús no quiere que pase eso, sino que Él nos da un mandamiento. En Juan 13, del 34 al 35, lo vamos a ver. Juan 13, del 34 al 35. Dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. ¿Sí? Y lo recalca varias veces, que no sea la conveniencia, que no sea el interés material el que nos una entre nosotros, sino el amor que nos enseñó Jesús. Sí, también Mateo 20 del 25 al 28. Vamos a ver qué dice. Mateo 20. Del 25 al 28. Dice que Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes, y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, vemos cómo Él se pone como ejemplo, porque Él pues cumplió a plenitud de eso, pues vino a servir, ¿sí? Hasta dar la vida por nosotros. También aquí en Juan 15 del 16 al 17, vamos a ver lo que dice. Juan 15 del 16 al 17. Dice, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes
y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. ¿Sí? En varias ocasiones Jesús repetía lo mismo, que sea el amor el que nos una unos con otros. Bueno, y entonces Jesús quiere pues que todos nos salvemos, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso lo vemos en Primera de Timoteo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Sí? Dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿cómo iba a lograr eso Jesús? ¿Cómo lo iba a lograr? Pues fundando una iglesia, una comunidad que sea una institución, ¿sí? Y para entenderlo, pues vamos a comprender que una institución es una organización social creada para satisfacer las necesidades de una comunidad. Eso en términos generales. Entonces, aquí la iglesia es un organismo dotado de elementos vitales y fines esenciales, con medios de acción superiores en potencia y duración a los individuos que lo componen. Pues ya explicando poco a poquito esta frase, dice un organismo dotado de elementos vitales, o sea, vivos, personas, dice, y fines esenciales. Aquí los fines es, primero, dar gloria a Dios, y el segundo, la salvación de todos los hombres, con medios de acción superiores, o sea, superiores que rebasen la duración pues, de los individuos, porque como mortales pues van a morir, pero tienen que quedar sucesores para que esa misión se cumpla. Entonces, por eso es que Jesús fundó una iglesia, ¿sí? Y esa iglesia pues va a seguir hasta el fin del mundo. Bueno, la iglesia tiene 4 características que la distinguen de cualquier otra institución. La primera es que es una, y aquí en Efesios 4, del 4 al 6, vamos a ver esto. Efesios 4, del 4 al 6. Dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos que es una sola la iglesia de Cristo. Él no fundó varias, ni dijo, bueno, cada quien vaya fundando una iglesia donde quiera. No lo dijo, sino que Él fundó su iglesia, ¿sí? Bueno, la siguiente característica es que es santa. Y aquí tenemos dos pasajes bíblicos. Primera de Corintios 1, del 1 al 3. Primera de Corintios 1, del 1 al 3. Dice, de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios, que lo ha llamado de Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a ustedes que Dios santificó en Cristo Jesús, pues fueron llamados a ser santos, con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces somos llamados a ser santos, como nuestro Padre, que es santo. La siguiente cita bíblica, primera de Pedro 1, del 15 al 16. A ver, primera de Pedro 1, del 15 al 16. Aquí dice, si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos que somos llamados a ser santos todos,
Por eso aquí es mentira que pues algunas personas no creen en los santos y entonces pues estaríamos contradiciendo lo que dice la Biblia, porque todos somos llamados a ser santos. Bueno, la siguiente característica es católica o universal. Católica significa, bueno, viene del griego católicos, que significa universal. Entonces, no es un nombre el ser católica, sino es la misión que Jesús le dejó a la iglesia. Y aquí lo vamos a ver en Marcos 15, 16, Marcos 16, 15, perdón. Marcos 16, 15. Bueno, aquí dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, esa es la misión. Vayan por todo el mundo, o sea, no por un lado sí, por otro no, sino por todo el mundo, o sea, que es universal. Colosenses 3, del 9 al 11. Colosenses 3, del 9 al 11. Dice, no se mientan unos a otros, ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios, y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su creador, hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Ahí no se hace distinción entre judío y griego, pueblo circuncidado y pueblo pagano. Ya no hay extranjero, bárbaro, esclavo u hombre libre, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces es un solo Dios para todos, para todo el mundo. Por eso es que es católica, o sea, universal. Ahora, apostólica. Aquí hay varias citas bíblicas. La primera, y depende de varias características. La primera es que su fe es la que enseñaron los apóstoles. Y aquí vamos a ver en primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Dice, si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor y a la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es puro negocio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí, pues me llama la atención porque dice que algunos, pues la religión la toman como un negocio y aquí vemos, pues las falsas iglesias en donde los pastores, pues fundan sus sectas porque pues les interesa el diezmo, les interesa cobrar. Entonces, que no sea así, que sea la palabra de Dios la que nos mueva y apegados a la verdad, ¿sí? Bueno, su autoridad es la recibida por los apóstoles de Jesucristo y delegada a través de la imposición de manos, ¿sí? Tito 1, 5 y 7, ¿sí? Tito 1, 5 y 7. Vamos a ver. Es que me equivoqué y puse título y es Tito. Tito 1, 5 y 7. Bueno. Dice, te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. Dice, pues el supervisor u obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible, no debe ser autoritario ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador o que busque dinero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a ver 1 de Timoteo 4:14. 1 de Timoteo 4:14. Dice, no descuides el don espiritual que recibiste en manos de profetas, cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos.
Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces aquí vemos la importancia de la imposición de manos, pero son los apóstoles los que van a imponer las manos, ¿sí? Bueno, aquí segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Palabra de Dios. Ahora, primera de Timoteo 5, del 22 al 24. 5 del 22 al 24. Dice, no impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Consérvate sin mancha. Hay personas cuyos pecados son notorios antes de cualquier investigación. Los de otros, en cambio, solo después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, entonces ahí pues les encarga que no a cualquiera le impongan las manos, porque qué tal si es alguien que tiene malas intenciones y entonces dice al contrario, se haría cómplice de sus pecados. Bueno, Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3. 13 del 1 al 3 dice, en Antioquía, en la iglesia que estaba ahí, había profetas y maestros, Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Hechos 13, 3. Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes y Saulo. Un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces aquí vemos que no nada más los enviaban por enviar, sino que les imponían las manos porque así como Jesús les impuso las manos y los envió dándoles poderes, así de esa manera ellos iban a transmitir los poderes del Espíritu Santo. Bueno, aquí la primacía de Pedro, ¿sí? Vamos a ver en Lucas 10:16, que es la primacía de Pedro. Lucas 10:16 dice, quienes le escuchan a ustedes, me escuchan a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra de Dios, del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo 16, del 17 al 19. Mateo 16, del 17 al 19. Dice, Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y Lucas 22, del 31 al 32. Lucas 22, del 31 al 32. Del 31 al 32. A ver, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí vemos la primacía de Pedro, que Jesús lo eligió para que él fuera la cabeza de la iglesia. Y por eso es que dice, yo he rogado por ti. O sea, Satanás pidió permiso de zarandear a la iglesia, pero dice, he rogado por ti.
Y como decía el padre Luis Toro, dice, pues si nuestra oración es válida, la oración de Jesús, pues es más, porque es Dios mismo hecho hombre. Bueno, entonces aquí los últimos momentos de Jesús visible. Perdón, primero vamos a terminar de los últimos momentos de Jesús visible. Vamos a ver en Juan 14 del 19 al 20. Juan 14 del 19 al 20. Dice, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Sí? Entonces, Jesús quiere que pues estemos unidos con Él. Él está unido al Padre, pero nos ama tanto que quiere que estemos con Él. Y Él les dijo, si dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Eso lo vemos en Mateo 18 del 19 al 20. Mateo 18 del 19 al 20. Dice, yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. Asimismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa a mi Padre Celestial, se lo concederá, pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, pues Él promete eso, que donde dos o más nos reunimos en su nombre, ahí estará Él con nosotros. Y luego en Juan 16, del 4 al 7, vemos que Jesús consuela y conforta a sus discípulos. Juan 16, del 4 al 7. Dice, se lo advierto de antemano para que cuando llegue la hora recuerden que se lo había dicho. No les hablé de esto al principio porque estaba con ustedes, pero ahora me voy donde aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y entonces aquí habla de eso, que no estén tristes, que Él va a mandar al Espíritu Santo, ¿sí? Y la siguiente semana, pues vamos a ver en esa lección cómo es la llegada del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, y vamos a ver que cuando Jesús sube al cielo, cuando es la ascensión del Señor, pues Él lo hace para tomar posesión de su reino glorioso, para enviarnos al Espíritu Santo y para prepararnos un lugar en el cielo, conforme nos lo dice en Juan 14 del 1 al 3. Dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Y entonces aquí en Hechos 1 del 9 al 11 también vemos cómo Jesús da una esperanza de reunión. Hechos 1 del 12 al 14 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa, donde se alojaba. Ahí estaba Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas hijo de Santiago.
Todos estos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces aquí vemos cómo vemos cómo estaban aquí esperando pues la venida del Espíritu Santo. Y en Hechos 1 del 9 al 11 vemos, dice, dicho esto, Jesús fue levantado entre sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les han llevado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. O sea, Él va a regresar, ¿sí? Y entonces aquí quiero hacer una diferencia en lo que es la ascensión y la asunción, porque la ascensión del Señor significa que Él sube por su propio mérito. Y cuando hablamos de la asunción de la Virgen, se refiere a, a que los ángeles la subieron. Dice, asunción es acción y efecto de tomar para sí, o sea, la Virgen es asunta, porque Dios la toma para sí, la sube por méritos de Jesús, no de ella. Ella no tiene el poder para subir por sus propios medios. Entonces Jesús sí, por eso en él es la ascensión, ¿sí? Y pues hasta ahí es mi lección de hoy. Vámonos a la reflexión de preguntas. Bueno, dice, ¿a qué se dedicó Jesús durante los 40 días posteriores a su resurrección? Ya veíamos que pues se dedicó a prepararlos, a terminar de prepararlos y darles poderes para poder seguir con su misión. ¿Cuál es la acción de Cristo y el Espíritu Santo en nuestro favor por la que debemos considerarlos nuestros dos abogados ante el Padre? Pues que ellos abogan por nosotros ante el Padre y nos defienden del maligno, ¿sí? Cuando sube Jesús al cielo, nos deja al Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo nos advierte con énfasis que el mundo es su enemigo y nuestro enemigo? Y ya lo veíamos en reiteradas citas bíblicas, que pues el mundo odia a Jesús porque pues el mundo no quiere lo bueno. Y decía en nuestras lecciones, Jesús lo dijo muchas veces, en el mundo reina el príncipe de la mentira. Y Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el mundo pues va a odiar la verdad, ¿sí? Así de que cuando nosotros estemos con Dios, pues nos va a odiar el mundo. Y el mundo no se refiere a otra cosa, sino a los que están lejos de Dios. ¿De qué manera son el amor y el espíritu de servicio factores principales en la integración de la iglesia? Bueno, porque para la integración de la iglesia se requiere que la unión que realiza el amor a través del espíritu de servicio a imitación de Cristo, ¿sí? Ya nos dijo varias veces Jesús que sea el amor el que nos una y no la conveniencia. Explica brevemente cada una de las 4 notas o características de la verdadera iglesia. Primero, es una. Decíamos es una porque Cristo fundó una sola iglesia. Santa, porque el fundador es santo, Dios es santo y todos somos llamados a ser santos. Católica, decíamos que católica no es un nombre, sino es una misión que Jesús le dejó a la iglesia, que dijo, vayan por todo el mundo, ¿sí? Y hagan que todos se bauticen y crean, ¿sí? Entonces, católica significa que es universal, que es para todos. Apostólica, es apostólica porque hunde sus raíces en los 12 apóstoles, ¿sí? Principalmente en Pedro, que es la cabeza de la iglesia. Y bueno, vamos a hacer nuestra oración final. Bueno, antes de la oración final, les recomiendo que chequen un link que vamos a dejar en la descripción del video para que escuchen un cantito bonito que elegimos. Y también vamos a dejar
Otra recomendación de un video del padre Luis Toro en donde explica un poco más ampliamente lo de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, ¿sí? Que también en segundo año vamos a ver un poquito más extenso lo que habla de la eclesiología, lo que es la iglesia, los sacramentos. Pero bueno, por lo pronto pues les dejamos esas recomendaciones, ¿sí? Vamos a hacer nuestra oración final. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos para que podamos ser un cenáculo de oración, en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asista a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente, confiando esos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de todas las vocaciones. Te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente lección.